Ave amigos, vamos a hacer un vídeo improvisado para traeros algo con lo que os podáis entretener durante estas navidades. Vamos a analizar el tráiler de la Odisea y quedaos porque vais a aprender cosas muy interesantes. Bueno, pues vamos allá. Universal Pictures presenta un cementerio. Un cementerio de la guerra de Troya, porque es la única contienda, la única guerra que se produce en la Odisea. El único problema aquí a mí me recuerda, no sé si a vosotros, a esto, a el típico cementerio de los caídos de la Segunda Guerra Mundial. Ahí se han inspirado, o sea que aquí no hay poca recreación histórica. Si hubieran querido recrear algo más histórico, hubieran hecho un mausoleo donde hubieran puesto las cenizas de los héroes con su ajuar, con sus armas, podrían haber hecho así. Tenemos una tumba. Tenemos una tumba de algún soldado caído, aqueo en este caso, o sea, griego. ¿Cuáles héroes cayeron en la guerra de Troya? Pues mira, tenemos a Aquiles y Ayas. Yo pienso que este va a ser Aquiles, porque es el más famoso. Y entonces tenemos a alguien postrado delante de la tumba. Seguramente sea Ulises, Odiseo. Yo me voy a referir con Ulises, es romano y me gusta más. Bueno, aquí tenemos al personaje polémico. Creo que por los labios y por las facciones he mirado el casting de los actores que participan en la película y creo que es Agamenón. Así que yo lo llamo Agametrón, porque no tiene mucha pinta de soldado griego. La armadura es desproporcionada y no solo por cómo se ve, sino también por el tema de los materiales. De hecho, si ya la han hecho por internet, pues ya la he hecho alguna edición, porque es que realmente parece un superhéroe, no se parece absolutamente a nada que nos recuerda a la Grecia clásica, por mucha cresta y tal. De hecho, se parece muchísimo, pasa perfectamente por Batman. Soy Agametrón. De hecho, yo creo que Disney lo podía copiar y lo podía introducir en el multiverso de Marvel con algún personaje nuevo. Pero no es lo único que rechina aquí, si nos vamos un poco más atrás, vemos a este personaje con una armadura, con un dibujo completamente fuera de lugar. O sea, esto pues recuerda más a una armadura de ciencia ficción. La podían utilizar para Tron. Hay que hablar con Disney, oye, os podéis coger aquí ideas, ¿eh? Bueno, por cierto, también la cola que usa el Agametrón del casco, hecho con huesos de arpía o de perro, no sé. Y bueno, vamos a hablar de armaduras, que os va a gustar muchísimo. ¿Por qué? Las armaduras estas son todas opacas y realmente las armaduras antiguas griegas son de metal. Vamos a seguir un poquito más para adelante y seguimos hablando de esto. Se postra ante él Ulises porque seguramente es Agametrón. Bueno, aquí tenemos al equipo de Ulises, ¿no? Ulises y su panda. Vemos los trajes. O sea, bueno, ya os digo, los trajes son una mierda. ¿Por qué? Bueno, esto parece goma espuma casi. Yo quiero hacer una película inspirada en la Odisea. Si quiero tener un poco de criterio histórico, pues nos vamos a la época a la que creemos que está basada la guerra de Troya, que es el final de la Edad de Bronce, en 1200 a.C. más o menos, e intentamos recrear a los personajes de esa época. Entonces, ¿qué tenemos? Estos son un tipo de armaduras basadas en objetos arqueológicos que se han encontrado en tumbas micénicas. Los micénicos son los aqueos, son los griegos de la Edad de Bronce. Antes de la época oscura de la Edad de Hierro, pues en la Edad de Bronce, estos son los que vivían en la Grecia continental. Son los precursores de los griegos clásicos. Entonces han encontrado, por ejemplo, este jarrón de barro con dibujos de los soldados que había en esa época. Vemos que tienen como un escudo, tienen un casco con cuernos. También se han encontrado la panopa de Vendra. Aquí no la podéis ver, lo supongo aquí, bueno, aquí lo veis, para arriba y para abajo, ¿no? Esta panopla de Dendra, que también se ha encontrado en unas excavaciones arqueológicas micénicas, llamó mucho la atención porque es bastante espectacular, ¿no? Y en base en esa panopla hay alguien que ha hecho con inteligencia artificial cómo se tendrían que ver las armaduras micénicas de la época. Queda bastante guay, ¿no? ¿Vale? Con la panopla de Vendra. Así tendría más o menos y tal. A mí me fascina cómo hacen esto con inteligencia artificial. Yo utilizo la inteligencia artificial y yo no soy capaz de ser tan preciso para recrear eso. O sea, es para que digan que luego, o sea, hay que tener artesanía y hay que tener conocimientos para hacer estas cosas.
Pero no eran las únicas, como hemos visto, no eran las únicas armaduras que tienen de la Edad de Bronce. Aquí tenemos una imagen de un museo, un museo de creación de tecnología arcaica antigua de Grecia, que está en Atenas. Y aquí tenemos pues, la recreación de cómo podrían ser las armaduras micénicas, supongo que las más espectaculares. Estos hablamos que eran seguramente de los reyes y tal, las armaduras y tal, en base a los objetos arqueológicos encontrados. Hay que tener en cuenta que muchas de estas armaduras ni siquiera puede que ni se utilizasen en combate, que serían ceremoniales, pero son espectaculares. Entonces, si yo quiero hacer la Odisea en base a lo que sabemos de la Edad de Bronce, pues tenemos una buena base, que sería esta, la que tendríamos que utilizar. Ahora, vale, yo puedo coger, realmente nosotros conocemos la Odisea y todas estas historias mitológicas a través de los autores de la Grecia clásica. Aunque Homero es del siglo VII-VIII, ya estábamos empezando la era clásica, después de la Edad Oscura, la Edad de Hierro. ¿Y cómo serían las armaduras de la Grecia clásica? ¿Eran como nos muestran Nolan en la Odisea? Pues lo vamos a ver. Aquí tenemos un dibujo de un jarrón griego, encontrado en Etruria, pero el griego, los confirma firma de un autor griego de Atenas, este es Aquiles. O sea, si queréis, si os preguntáis alguna vez cómo sería Aquiles o cómo lo podrían pensar los griegos que eran Aquiles, bueno, pues este autor lo pensaba que era así, ¿sabes? Entonces vemos la armadura, ¿vale? No es una armadura, no parece una lorica musculata al uso, y tiene la gárgona, que por cierto es un símbolo que aparece muchísimo, es un símbolo muy chulo, la gárgona. Y así teníamos un ejemplo. Vamos con más. Tenemos el Marte dei Todi, este también está en los museos vaticanos, también encontrado en Etruria, y es de la época, estamos hablando del siglo VI, V de antes de Cristo, y vemos cómo era este tipo de armaduras. Vemos que tampoco es una lorica musculata. Aquí vemos otro dibujo de otro jarrón, aunque esto está en blanco y negro, pero bueno, sería en color amarillo-negro. Y vemos aquí esto es Diómedes. Esto es un combate de la guerra de Troya, donde Diomedes ataca a Eneas y es salvado por la diosa, porque si no Diomedes se lo come. Diomedes es uno de los guerreros más infravalorados de toda la guerra de Troya, porque se llama burro. De hecho, casi se carga luego a la diosa, que tiene que venir Apolo a salvarla, a Venus, bueno, a Venus o a Afrodita. Y es asistido por la diosa Atenea, que la vemos aquí. Bueno, pues aquí vemos cómo serían las armaduras que tienen estos dos guerreros. Ahora, ¿cómo creéis que podían ser realmente estas armaduras? Bueno, pues tenemos la respuesta. Aquí tenemos una lorica musculata un poco, ¿no? Vemos cómo tiene algunos dibujos, no tiene los músculos muy marcados, es bastante simple. Y aquí vemos un dibujo, también seguramente de la guerra de Troya, griego, antiguo, donde vemos esta lorica que acabamos de ver, pues se parece mucho a la que llevaría este guerrero de aquí. Aquí tenemos, pues eso, el museo de estos griegos, donde estos son piezas originales encontradas en Etruria. No, en Etruria no, estos serían en Grecia. Y tenemos, pues eso, esta lorica musculata, que también pues tiene una forma así y tal, y los cascos griegos, típicos cascos griegos. Pero lo que es interesante es esta recreación, también en el Museo de Atenas, que hemos visto la recreación anterior, de cómo serían las armaduras griegas en época clásica. Y podéis comprobar vosotros mismos que no se parecen un huevo a una castaña. No tienen absolutamente nada que ver. Y luego uno dice que no, es que no es un documental. No, es que es una mierda. En serio. Mirad, ¿qué os parece mejor? ¿Esto o lo de Nolan? Tenemos otro ejemplo por aquí. Mirad. Vale, y otra cosa, lo que digo, es que las hacen opacas. Eran de metal pulido. O sea, reflejaban la luz. ¿Por qué cuando hacen películas de la Edad Media hacen las armaduras resplandecientes? Y luego las de la antigüedad las hacen opacas. Las hacen como si fueran de plástico. Y aquí vemos este tipo de armadura también. Y todo esto está basado en restos arqueológicos. No está basado en que se haya inventado nadie. Esto es goma espuma. Goma espuma que han puesto ahí en el pecho. Es que no se parecen nada. Son una... Seguimos. Bueno, esto es una fortaleza en una montaña que sería la casa de Ulises. Estoy completamente 100% seguro que no ha tenido en cuenta cómo eran los templos griegos. O sea, los templos griegos, igual que los romanos, estaban pintados, tenían policromía. No eran solo mármol blanco y estatuas blancas. No, todo tenía policromía, porque esa es otra. ¿Habrá estatuas
Y si hay estatuas, estarán pintadas, pero yo creo que no van a tener en cuenta cómo era y sacarán lo de siempre, lo típico de siempre, lo típico de Hollywood, todo blanco, seguro, no tengo ninguna duda, me sorprendería. Bueno, aquí tenemos a Spider-Man. Spider-Man se han traído con el Agametron, se han traído a Spider-Man también, ¿sabes? Aquí después se pone la máscara de Spider-Man y lucha con Agametron. No, lo que pasa es que lo que no entiendo es, Tom Holland es Tom Holland y es Spider-Man, es su papel más famoso. ¿No lo pueden caracterizar un poco, un corte de pelo, una barbita, algo, macho? Tom Holland interpreta a Telémaco, que es el hijo de Ulises. Y esta es Penélope, que es la mujer de Ulises, que vemos cómo mira a su hijo diciendo: vete a buscar a tu padre ya, macho, que han pasado ya como 27 años, ¿eh? Y yo tengo unas necesidades de mujer, macho, que no están siendo satisfechas. Así que, por favor, haz el favor, Spider-Man, a ir a buscar a tu padre. Su padre, pues, de vuelta ahí, ¿no? Ya está volviendo a casa, vuelve a casa por Navidad. He visto en internet que los barcos que aparecen en la Odisea, pues se parecen más a un barco vikingo que a un barco griego. De hecho, en el tráiler alternativo, vamos a ver, aquí, ¿ves? Aparecen más o menos los tigremes griegos y romanos, pero claro, tienes espolones aquí adelante, no tiene por qué. Si es un barco de guerra, hay que diferenciar si es un barco de guerra que si es un barco mercante. Así que vamos a ver cómo podían ser los barcos en aquella época. Volvemos a lo mismo, si hablamos de la Edad de Bronce, pues tenemos los barcos micénicos. Tenemos los barcos micénicos y se parecen un poquito más, ¿no?, a los que vemos en la película. Pero atentos a aquí que hay una cabina, hay como una cabina, como un camarote o algo así, en la parte de aquí. Si nos vamos unos cuantos siglos después, o 1000 años, más de 1000 años después, a Antigua Roma, pues vemos en un fresco que también está en los museos vaticanos, este fresco romano, donde aparece otro barco mercante. Y vemos exactamente muy parecido a lo que hemos visto. De hecho, vemos aquí que tiene otro camarote. Es algo que hay que interpretar dentro, o sea, hay que meterlo dentro de los barcos. Tanto los tigremes como los barcos mercantes de la antigüedad tenían un camarote al final, una especie de camarote al final, que en la película no llevan. Pero sí es verdad que se parece más a un barco vikingo que a un barco de la antigüedad. Bueno, aquí tenemos la siguiente, otra toma, otra escena, donde están recuperando el caballo de Troya. Supongo que sea al principio de la película, empezará aquí. Aunque realmente la Odisea no empieza aquí, la Odisea, esto será a lo mejor una introducción, la Odisea empieza con el hijo yendo a buscar a su padre. La película ha querido recrear un poco la guerra de Troya. Esto es cuando recuperan el caballo. Vemos que este soldado de aquí a caballo tiene una armadura diferente, con lo cual será un troyano, y el caballo está en una posición extraña, pues porque han decidido recrear el caballo de Ferrari, ¿no? Han puesto el caballo rampante de Ferrari. Aquí lo tenemos, el caballo de Ferrari, el caballo rampante. Es un poco incómodo para meter aquí a un ejército, ¿no? Que tendrían que poner aquí, no sé, se tendrían que subir aquí, tenían que poner como asientos uno encima de otro, ¿no? Es un poco incómodo, ¿eh? Y aquí lo vemos dentro del caballo. Está en horizontal y el caballo está en vertical, no sé, no lo veo muy coherente, pero bueno, ya veremos. Aquí vemos la diversidad de la película. Yo lo agradezco, porque los griegos no eran una cultura homogénea. De hecho, eran diferentes culturas con sus propias características. Aquí, por ejemplo, vemos a un espartano, típico espartano. Luego aquí vemos a un jonio, ¿no? Pues los jonios del norte, y seguramente pues este puede ser un ateniense. O sea, hay diversidad cultural. Es de agradecer que la película y Nolan hayan tenido en cuenta las características culturales de los antiguos griegos. Vale, aquí hay una escena en la cual atraviesan el casco del caballo con una espada para ver si hay alguien dentro. Eso yo creo que habrá sido casualidad, pero resulta muy interesante porque realmente en la historia del caballo de Troya, la versión de Virgilio con la Eneida, hay un personaje que puede que os suene, llamado Laoconte, lo vemos aquí, ¿vale? Laoconte y sus hijos, que en esta estatua está representado en esta estatua en los museos vaticanos, en el cual este personaje, que es troyano, es un sacerdote troyano que cuando llega a la playa y ve el caballo no se fía. Empieza a maldecir al caballo y le lanza una lanza y lo atraviesa y tal. Eso hace que Atenea se enfurezca, le envíe las serpientes que devoran a sus hijos.
Y eso convence a los troyanos para llevarse el caballo, porque dice, joder, si Atenea, si este es un símbolo que según los aqueos dicen que sustituye al Paladio que los robaron y tal. Bueno, esa historia la tenéis explicada en el capítulo de Troya. Los troyanos se lo llevan dentro porque dicen, joder, esto es un símbolo de Atenea, así ganamos su favor. Y se lo llevan dentro. Así que es un personaje importante el hecho y que no se fía y tal. Entonces, en la película, pues, alguien mete la espada como no me fío del caballo y lo meten. Yo creo que había sido casualidad. No me creo que hayan tenido en cuenta esta historia y la hayan de alguna manera transformado ahí. Ahora, a lo mejor el que mete se llama Laoconte, no sé, el que mete la espada. Pero vamos, yo creo que no. Yo creo que habrá sido casualidad. Bueno, esto es Ulises metiéndose en la cueva. Hemos visto cómo era Ulises y su banda, ¿no? Tienen esta pinta. Se está metiendo en la cueva de Polifemo, por cierto. Pero bueno, antes de hablar de Polifemo, vamos a hablar de Ulises y su banda. Vamos a seguir hablando, porque hemos visto que esas armaduras que llevan no coinciden con las armaduras griegas. Pero es que lo que llevan, las armaduras griegas, tampoco coincide cómo pensaban los griegos y los romanos que irían vestidos Ulises y su banda. Primer ejemplo, este es Ulises con Calipso, que por cierto he visto el casting y no he visto a Calipso, no sé si lo pondrán y tal, que es la que retiene a Ulises al principio en una isla. Y vemos que no va con una armadura, ¿verdad? Va y tal. De hecho, tiene aquí atrás, que no sé qué se ve, un sombrero. Atentos a eso. ¿Vale? Aquí vemos a Ulises y su banda en la cueva de Polifemo. Aquí es cuando le van a meter la lanza en el ojo. Y vemos cómo van vestidos. Igual no parece que llevan armadura. Y llevan un sombrerito muy mono. Aquí, como una boina, llevan un sombrerito. Esto es griego también, antiguo. Atentos, ¿qué hay más? Vale, este es un fresco. Este es un fresco de los museos vaticanos, de la sala de las bodas aldobrandinas. Esto todo está explicado en mi guía. Si queréis, sabéis que hay unas guías en guiasderoma.com, que es un vídeo, como un documental, donde yo os explico todos los grandes objetos que hay dentro de los museos vaticanos y cómo moverte por él, cómo verlo todo y entenderlo todo bien. Toda la historia detrás de los mejores objetos de los museos de Vaticanos, en guiasderoma.com. Bueno, pues este mosaico es un mosaico romano, también, como el anterior, que está en la misma sala que el barco que hemos visto antes, y muestra un episodio de la Odisea, en el cual Ulises va a la isla de los Lestrigones. Los Lestrigones son estos gigantes, estos personajes que hay por aquí, ¿vale? Lo veis por aquí, son estos personajes, esos son los Lestrigones, que son una especie de gigantes. Ulises, cuando llega a la isla, se encuentra con la hija del rey de la tribu, los Lestrigones. Y entonces, en el otro dibujo de al lado, en este fresco, vemos a Ulises cuando se encuentra con la princesa, con la hija del rey, de los Lestrigones. Vemos la diferencia de tamaño, ¿no? Que es mucho más grande que estos hombrecillos de aquí, que son precisamente Ulises y su banda. Y vemos perfectamente cómo van vestidos. Vemos que van como una especie de túnica y un sombrerito, como el que hemos visto antes. Porque ellos piensan, y ellos no siempre hay que ir con una armadura a todos los sitios. Esta gente está de viaje, y cuando vas de viaje no te pones la armadura incómoda, te pones pues otra cosa. Y te tienes que resguardar del sol, así que te pones unos sombreritos, así como cuando vas de picnic, pues exactamente igual. Así es como ellos interpretaban que iban Ulises o Odiseo y su banda. De hecho, vemos aquí a uno que está esperando en el barco, en la barca. Así que ya ves que no tiene nada que ver el concepto de Hollywood de Ulises y toda la cultura griega con el que los romanos y los griegos, ellos pensaban que eran cómo iban vestidos esta gente, como ellos. Hay que tener en cuenta que tanto esta imagen y esta hay siglos. ¿Cuántos siglos? Puede haber 7 o 8 siglos, 700, 800 años de diferencia. Sin embargo, la concepción cultural no cambia tanto. O sea, es su concepción, aparte que los romanos copiaban un poco de los griegos y copiaban su concepción de su propia mitología. Y Hollywood lo que te muestra siempre son armaduras y esa concepción, es que les importa 3 pitos, tío. O sea, es que profundizas un poco y encuentras cosas muy chulas que puedes recrear en las películas, pero es que les importa 3 cojones. Vamos a hacer cualquier mierda para sacar pasta y ya está. Nos gastamos la pasta, 250 millones en actores famosos, en el director que haga lo que pueda con la mierda que le dan y ya está. Y no os preocupéis mucho en las armaduras ahí de goma espuma y tal, y seguro que lo vamos a petar en taquilla. Y lo peor es que seguro que van a petarlo en taquilla. Bueno, tenemos ahora a Polifemo.
Bueno, aquí tenemos entrando a Polifemo, que es el padre de Gollum. El pobre sufre de alopecia, el pobre, porque en la cultura clásica lo representan con un buen pelazo. O sea, no... Y sin embargo, en la película pues al pobre no lo representan con alopecia. Aquí lo vemos en un mosaico romano. Normalmente se suele interpretar muchas veces con 3 ojos, ¿vale? Los 2 ojos y 3. Aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, con sus 3 ojos, aunque 2 están cerrados, y tenemos el ojo que le queda. Pero siempre va con pelazo. Y sin embargo lo ponen aquí calvo. Tampoco es mucho problema. O sea, aquí no me voy a quejar tanto. Es un poco tiquismiquis para que sepáis cómo los griegos y los romanos interpretaban cómo era Polifemo. Aquí salen huyendo de la isla. Polifemo los persigue. Y aquí es otro episodio en el que Ulises entra al inframundo en busca de un sabio o algo así. Y aquí el inframundo que representan aquí, un poco árido, es verdad, me falta hay muchos lagos, está el río Estigia, hay montañas, hay diferentes, hay árboles, hay zonas pantanosas, pero bueno, tampoco es algo crítico. Pero esto sí, o sea, tú te vas al inframundo porque ahí están las almas que están andando, vagando, para ir para abajo, haciendo sus cosillas de almas. Pero no salen de la tierra, no son zombies. ¿Qué mierda es esta? Sacar a las almas del inframundo saliendo de la tierra. ¿Qué mierda es esta? ¿Ves? Por aquí todavía hay gente saliendo de la tierra. Estos serían como los compañeros que se encuentran. Son combatientes de la guerra de Troya que se encuentran aquí. Es una especie de zombies, pero que no viven debajo de la tierra. Ya están debajo de la tierra, ya están en el inframundo. Están por ahí vagando. No salen de la tierra, macho. En julio, esperaos a julio. Aquí lo tenemos en julio. En julio la vamos a armar con esto. Por eso, si sois nuevos, que este vídeo es raro, nuevamente yo intento explicar la historia de Roma de una manera con edición, mapas, así de una manera chula, para que la entendáis todos bien, con imágenes, muchas imágenes, incluso utilizo un poco de inteligencia artificial para crear los personajes, para intentar animar la historia. Tenemos una sección llamada La taquilla de César también, donde hacemos estas cosas. Analizamos películas para que entendáis, no para criticar más o menos, aunque estoy criticando, ¿sabes? Aunque al final criticas, sino para que entendáis cómo era realmente la Roma antigua. Y también tenemos otras secciones, por ejemplo, de cultura romana o otras de ingeniería romana, que por cierto estoy preparando unos vídeos. El siguiente será el de Tarquinio Prisco y el siguiente a ese va a ser un vídeo de ingeniería romana, que no es el que yo prometí en el vídeo de los números. Siempre os prometo un vídeo, luego hago lo que me da la gana. Dije que iba a hablar del calendario, pero vamos a hablar de otra cosa, que va a ser una sorpresa a raíz de una noticia que ha salido unos meses atrás sobre una tecnología romana de las más misteriosas. Si no te lo quieres perder, suscríbete. Bueno, vamos a seguir, que ya queda poco, ¿eh? Ya queda poco. ¡Guau, chavales! Una tormenta en el mar. ¿Esto qué puede significar? Esto significa un episodio dentro de la Odisea donde Neptuno se cabrea y le envía una tormenta. Hay que entender que es importante, y yo creo aquí que es lo único positivo. Bueno, lo único no, habrá más cosas positivas, a lo mejor la pelea es muy entretenida, pero aquí es positivo porque tienen en cuenta los dioses, algo que no hizo la Troya de Brad Pitt. La película de Troya de Brad Pitt se cargó lo que es toda la esencia, mutiló completamente la esencia de la literatura clásica griega, porque tanto la guerra de Troya como la Odisea en este caso no se entienden sin la intervención de los dioses. Hay que tener en cuenta que todo esto sucede en lo que los griegos y los romanos llamaban la era de los héroes. Tengo un vídeo de mitología por ahí donde os explico todo esto. Empieza la edad de oro y acaba la edad de hierro, que es donde viven los griegos y los romanos. Pero entre medias hay una serie de edades. Y una de ellas es la edad de los héroes, donde ocurren todos estos episodios mitológicos. De hecho, acaba después de los hijos de todos estos héroes. Los hijos de Enea y toda esta gente, ahí acaba la edad de los héroes. Entonces, en esa se caracteriza esa edad porque los dioses interactúan completamente con los humanos. Tienen relaciones sexuales con ellos, nacen hijos semidioses y están completamente tal. Y intervienen en sus guerras y en sus conflictos, a favor de unos o a favor de otros. En la guerra de Troya tienen unos dioses que son como Venus, como Ares, como Neptuno, o Poseidón, que intervienen a favor de los troyanos. Y luego en los aqueos, pues tienes a Atenea, que interviene a favor de los aqueos. De hecho, eso lo tenéis explicado también en el vídeo de Troya. Aquí han tenido en cuenta, yo no sé si habrán tenido en cuenta a Neptuno, no lo he visto en el casting, pero sí han tenido en cuenta a Atenea.
¿Y cómo creéis que han caracterizado y puesto a Atenea? Lo vamos a ver. Os presento a Atenea. Es la actriz esta que está de moda, Zendaya, que creo que es la novia del Tom Holland. Pues es Atenea. También es de las zonas del sur, del Peloponeso, es espartana. Es espartana. Pero bueno, eso da igual. Quiero que os fijéis en el vestido. No sé si habéis visto uno de los episodios de Gladiator, uno de ellos criticó la falta de mención religiosa que estaba alrededor de toda la cultura romana antigua. Y sí puse un ejemplo de una mención a las vírgenes vestales con las sacerdotisas genéricas. Unas mujeres de blanco ahí puestas en el Coliseo, y esto es lo mismo, o sea, esto es diosa genérica. Porque cómo era o cómo concedían ellos. No vamos a ir a los romanos, no vamos a ir a los griegos, de cómo ellos concedían que era la diosa Atenea. Aquí tenemos un jarrón, esto es un plato, y tenemos un dibujo de la escena de Jasón, cuando es devorado por una serpiente que busca el vellocino de oro, que es el vellocino de oro que lo tenéis aquí, y lo va buscando y se lo come una serpiente y lo salva Atenea, que la tenéis aquí. ¿Vale? Atenea siempre va con un casco, y una lanza y un escudo. En este caso no aparece el escudo. Y bueno, aquí lo ponen con la górgona y tal, sacando la lengua, y viene con todos estos vestidos de varias capas y tal. Tenemos más ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo no solo de una estatua, sino de cómo iría pintada, la policromía de la estatua. ¿Vale? Esto es Atenea, igual, que va con un casco, con no sé qué, y no sé cuántos, o sea, bastante unas serpientes, unas cosas aquí, la górgona otra vez, la tenemos aquí, y la policromía de cómo era pintada. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso no sé si es Atenea, pero por lo menos vemos un ejemplo de los griegos, qué tipo de vestimenta podría llevar la diosa. Y aquí tenemos esta mierda, otra vez, la Atenea. O sea, aquí seguramente le pondrán a lo mejor un velo, alguna cosa más, y algún respaldo, algún efecto gráfico, pero esto es una mierda. Esto es una mierda. O sea, es que no me comparéis, tío. O sea, no me comparéis. O sea, es que ni se preocupan, tío. Es que no se preocupan lo más mínimo. Es que no se preocupan, señores. No se preocupan nada. Les importa 3 pimientos. Y bueno, ya está esto terminando. Se supone que la tormenta, pero no sé. Yo veo mucho sol aquí. Bueno, y tanto. Hay mucho sol aquí. Hay mucho sol. No es para tanto. Es unos quejitas. Mira qué cara tiene. ¡Oh! ¡Qué tormenta más dura! ¡Qué tormenta más dura! ¡Qué tormenta más dura! Mira qué tormenta más dura. Un tormentón. Pues qué tormenta. Venga, ánimo, chicos. Prométeme que volverás. ¿Y si no puedo? Sí, es lo típico, ¿no? Te vas a por tabaco y volver 27 años después. Pues ya está, señores. La Odisea. La última mierda parida de Hollywood, con ningún tipo de profundidad histórica. Esto es lo que hay. Espero que por lo menos sea entretenida. Yo voy a ver si se entretenía, pues lo diré. Pero aquí no se trata de analizar que si es un buen cine o mal cine. Se trata de analizar el rigor histórico. Pero yo no analizo el rigor histórico para quejarme de esto es que no es histórico. Yo analizo diciendo, joder, es que es mejor lo histórico que lo que me están metiendo ahí. Lo histórico es mejor que esto. ¿Por qué no metes la visión histórica real y las armaduras y las diosas y todo eso? ¿Por qué no te preocupas en verlo si es mejor, si es más vistoso, es más exótico, no sé, es más interesante? Nah, qué maldad, tío, o sea, qué cojones. Bueno, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Pasad una buena Navidad, una buena fiesta, un próspero año nuevo. Dale un like si os ha gustado, y si no os ha gustado, pues no os nada. Poned un comentario, no me ha gustado. Y como siempre, que los dioses os sean propicios.